Listo, ya estamos grabando. Vamos a comenzar entonces la sesión del día de hoy. ¿Qué es lo que tenía yo preparado para hoy? Bueno, concluir con lo que estábamos leyendo. Ya nos quedan nada más un par de capitulitos en realidad para terminar esta historia de, de Joaquín. Los capítulos son pequeños, entonces creo que los podemos leer ahorita en esta sesión. Para que terminemos la historia de Joaquín y la siguiente sesión y las de las próximas semanas, les voy a traer otras lecturas. Espero poder conseguir el libro que necesito para la lectura del viernes. Si no, de todas maneras, el tema se va a mantener abierto para la siguiente semana, entonces sirve para la próxima semana. De todas maneras, ya aquí tengo otras lecturas preparadas que me gustaría compartirles. Pero bueno, entonces sería comenzar con nuestras lecturas de hoy, terminar la historia de Joaquín y lo siguiente sería revisar la actividad de esta semana y también me gustaría eh, revisar algo sobre las actividades de la semana pasada, porque noté una constante que entonces me parece que yo no dejé claro o no me expliqué bien al momento de tratar de comunicárselos a ustedes, especialmente en la actividad de Frankenstein y la debutante, en las diapositivas. Entonces, ¿les parece el orden del día? Sí, Ok, muchas gracias. Entonces vamos a empezar. Son apenas las 4:25 de la tarde y me siento como un niño esperando la llegada del amanecer en Navidad, para bajar corriendo las escaleras y destrozar los papeles que envuelven las cajas que guardan los regalos. Me sudan las manos, mi corazón late desbocado, tengo seca la boca, y los minutos pasan con una lentitud que aborrezco con toda mi alma. He visto el reloj despertador como 10 veces en los últimos 10 minutos, una vez por minuto. Parece que me voy a volver loco. Cumplo 2 semanas con hepatitis y ya he recobrado mi tono natural. Esto quiere decir que he pasado del amarillo al gris habitual que tenemos los habitantes de las grandes ciudades repletas de contaminación. No sé cuál de los dos colores es peor. Creo que el amarillo me daba un aire enigmático. Ahora soy igual que todos. Una lástima. Se mire desde donde se mire. Ya son las 4:26. He intentado leer sin poder conseguirlo. Llevo 6 libros en mi haber, una proeza. Si ustedes piensan que hace tan solo unos cuantos días odiaba los libros y a duras penas podía leer de corrido 10 páginas del señor Tolstoy. Bueno, no es que lo odiara, pero es que nadie me había enseñado a quererlos como ahora los quiero. Me estoy volviendo, según mi padre, un lector. Y fue más fácil de lo que pensaba. El libro estaba allí, yo estaba allí, y sucedió. Como supongo que suceden las cosas importantes en la vida, sin que nadie obligue a ningún resultado. Exactamente igual que el día que pasaba por la cancha de básquet en la escuela y la pelota estaba sola, abandonada, en una esquina alejada del aro. La tomé y sin pensarlo la lancé con fuerza y encesté desde el otro lado de la cancha. Me quedé completamente mudo. Nadie me vio. Y es la primera vez que lo cuento porque difícilmente me creerían los que me conocen. Yo, que soy un absoluto inútil para los deportes. Lo intenté 6 veces más y por supuesto no pude lograrlo. Dice Fernando que fue una casualidad. Yo digo que fue magia. La misma magia que me hizo abrir el libro de Sherlock y enamorarme de él a primera vista. La diferencia es que seguí con otros libros y la magia estaba allí y resplandeciente. Y eso, por más que lo intente, no volverá a suceder con el básquet. Estoy negado. Nunca seré Michael Jordan. ¿Cómo se hace un lector? Me pregunto. Y me quedan 23 minutos para resolverlos antes de que llegue Isa y el estómago se me llene de mariposas y no sea capaz de balbucear una sola palabra coherente. Parece que tiene que ver con la libertad. Quiero decir, el que no te sientas obligado a leer genera una forma distinta de acercarte al libro.
donde no hay más obligación que el gusto por saber qué es lo que sigue. Y por lo que he visto a mi alrededor, en cuanto a uno se hace lector, no deja de serlo nunca jamás. Isa lee mucho. Lo sé porque la veo, incluso en los recreos de la escuela, con un libro entre las manos. Por lo tanto, también leer te acerca a los que leen, y eso en mi caso es un premio. Ya tengo cosas que contarle. Y no son las típicas de adolescente que solo tienen que ver con fiestas, con exámenes, con cantantes de moda o con películas. Y me puedo imaginar perfectamente la conversación que sostendremos dentro de un rato. Es bueno y malo, porque si nos ponemos a hablar de libros, yo solo podré mencionar los 6 que he leído. Bueno, también de esos otros que hemos leído en la escuela, pero la verdad no me producen demasiada emoción. No me imagino teniendo una apasionante charla sobre el Cid, por ejemplo. Pero leer no es una competencia. Mi madre ha leído más que mi padre, y nunca los he visto tener una discusión sobre cuál de los dos tiene más lecturas hechas en su vida. Por el contrario, se recomiendan libros y autores, y por cierto, hablan de ellos como si los conocieran y cenaran en la casa todos los viernes. Cada quien lee según sus gustos y a su ritmo, por puro placer. Hace unos días era el hombre moco, y ahora estoy haciendo toda una tesis sobre libros y lectores. ¿Será que, como dicen, los libros te cambian? Y me quedan 22 larguísimos minutos para que llegue Isa. Me miro al espejo, descuidadamente, solo para comprobar que estoy peinado, cuando noto con horror que me está saliendo un barro en medio de la frente. Por primera vez en mi vida y justo en este momento. Y grito lo que todos los adolescentes gritan en una situación límite como esta. ¡Mamá! Ella parece agitadísima por mi puerta. ¡Mira! Y le señalo con el índice el cuerno monstruoso que está por aparecer. Me asustaste. Pensé que era algo grave, dice muy quitada de la pena. Es muy, muy grave, respondo, mientras mirándome al espejo, esperando que desaparezca. Sí, por favor, que desaparezca. El tiempo dejó de ir lentamente y ahora corre como jamaiquino en los Juegos Olímpicos, mientras mi madre rebusca algo en el baño. Faltan 15 minutos y yo estoy a punto de volverme Hellboy con un solo cuerno. Regresa con un bote entre las manos. ¿Qué es eso? Pregunto al borde del llanto. Una pomada. ¿Una pomada? Necesito cirugía, no una pomada. No exageres, Julián. Pareces personaje de telenovela. No exagero. Mira, mira. Y señalo mi frente como si estuviera apareciendo en ella en ese instante un verdadero monstruo. ¿Te puedo maquillar? Propone inocentemente. Antes muerto. Respondo. Se empieza a reír y yo estoy que saco chispas. Faltan 10 para las 5 de la tarde. Ni siquiera los ensalmos mágicos de Harry Potter podrían lograr que desaparezca eso que entre mis ojos va creciendo a una velocidad endiablada. No sé qué hacer, confiesa mi mamá, que está carcajeándose sobre mi cama. Quiero matarla. Y yo no he leído los libros suficientes para saber qué hacer o cómo actuar en estas ocasiones terribles como esta. Se supone que las madres lo saben todo, digo enojadísimo, mientras intento exprimir con los dedos el barro que todavía no está maduro y por lo tanto es imposible que desaparezca. No todo, querido. Deja la pomada en la mesita y va hacia la puerta. ¿Qué demonios voy a hacer? Aullo. Y ella con una sonrisa en los labios cierra suavemente mi puerta mientras dice, ya se te ocurrirá algo. Oigo como en una verdadera pesadilla, que suena el timbre de la puerta de la casa a las 4:55 de la tarde. Estoy muerto. Oigo la voz de Isa, abajo en la sala, hablando con mi madre. Estoy sudando y no hace calor. Montones de pensamientos se arremolinan dentro de mi cabeza, pero uno, el más poderoso de todos, se va comiendo lentamente a los demás. Uno que es como una de esas tormentas de verano, cuando estás en el jardín a punto de comerte la carne que tu papá está sacando, jugosa del asador y poniéndola en tu plato en medio de un día radiante y con el sol en lo alto.
y de repente una nube inmensa y negra sale de ninguna parte, se materializa frente a tus ojos y deja caer un torrente de agua en cuestión de segundos, apagando el carbón, empapando la ensalada y haciendo que todos corran a refugiarse dentro de de la casa. Eso, una enorme nube negra que te deja en claro que dentro de unos segundos lo que vendrá será tan solo un estrepitoso fracaso. Isa viene a traerme la tarea de matemáticas y yo me he estado haciendo ilusiones estúpidas. ¿Qué va a haber? Un muchachito engreído, que todavía está un poco amarillo por la hepatitis, con un cuerno enorme en el centro de la frente. Un monstruito al que su mamá alimenta en la penumbra de un cuarto para que los demás no lo vean. Un fenómeno que se siente importante porque tan solo ha leído 6 libros y cree que con ello la princesa va a caer rendida a sus pies. ¡Ja! Baboso, me digo a mí mismo, merecidamente. No voy a bajar. En cuanto suba mi madre a buscarme, me voy a meter entre las sábanas y voy a decir que tengo fiebre, que estoy al borde de la muerte, que ya me morí y que soy un pinche zombie. Isa no querrá tener nada con un zombie. La he oído decir pestes de ellos en el patio de la escuela. Dice que son los monstruos más estúpidos de la literatura y del cine, que no sirven para nada, porque carecen de voluntad, y que es la voluntad la que mueve al mundo, la que hace que los monstruos que la poseen sean mucho más atractivos. Los vampiros, por ejemplo, seres elegantes y cultos, con un enorme magnetismo, que pueden tener conversaciones inteligentes, como en la novela de Anne Rice, Entrevista con el vampiro, que no he leído, pero Isa sí, y se la sabe completa. Un vampiro ha estado en la Tierra muchos años y por lo tanto sabe una enorme cantidad de cosas. Se viste impecablemente y puede hablar de todo eso que ha aprendido durante siglos, que en su alma, condenada, vaga misteriosamente por la noche. Y se dice que los zombies no, no hablan y no tienen voluntad, que si ella tuviera uno, lo mandaría a pagar la luz al banco, haciendo colas interminables por horas y horas sin quejarse. Isa dice cosas sorprendentes que pocos escuchan. Por ejemplo, que en la literatura no hay heroínas con las que se sienta identificada. No he tenido mucha suerte. Yo he tenido mucha suerte con el primer libro que leí con gusto, con un inmenso placer que no sabía que existía, y en unos pocos minutos ya era todo un Sherlock Holmes. Isa es gordita, y algunos la molestan por eso, pero es muy inteligente, divertida, habla de cosas de las que nadie habla, y también es muy guapa. Sabe jugar ajedrez y lee como loca. Es perfecta. Y yo, soy un zombie con un cuerno. Me voy a tirar por la ventana antes de que mi madre suba. O me voy a esconder debajo de la cama, porque no me queda tiempo de entrar a internet a buscar un tutorial sobre cómo impresionar a esa chica a la que no tienes idea de qué decirle y que notará el cuerno que tienes en la frente. Lo de tirarme por la ventana se perfila como la mejor de todas las salidas. A lo mejor tengo suerte y en la caída un vampiro perdido que no le tiene miedo al día pasa y mientras caigo clava sus colmillos en mi cuello y así podré volver muy elegante, inmortal, dentro de algunos años a pedirle a Isa que sea mi novia. Pero sé bien que eso no va a suceder. Oigo unos pasos familiares en la escalera. En unos minutos mi vida se irá al mismísimo infierno. Por primera vez en la historia, mi madre toca la puerta y no la abre de golpe como acostumbra. Oigo su voz al otro lado de la puerta con un tono que no había usado nunca. Julián, te busca Isabel, anuncia. Como si yo no lo supiera, como si no llevara todo el día, que ha sido interminable, esperándola. Jalo aire. Me resigno como se resignan los condenados a muerte. Pienso un instante en la comida de hoy. Lo que yo quise, lo que les dan, como última gracia, a los que saben que irán a enfrentar al verdugo. Voy, ya voy. Y ahí termina la historia de Julián. Obviamente el libro continúa. Te hablan un poco sobre Isa y sobre qué pasa con su encuentro con Julián, pero no se los voy a leer. No porque soy malo, sino para que ustedes vayan y busquen el libro y sepan cómo termina.
Entonces, bueno, ¿qué les pareció esta historia de Julián? Ahora que ya pudimos armarla un poco completa hasta cierto punto, desde la primera sesión donde comenzamos a ver acompañar a este niño en su aventura con los libros, hasta hoy, que su padre ya lo declaró como el próximo lector, como un próximo lector. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se identificaron? ¿No? Cuéntenme. Bueno, voy con tu... A mí me gustó mucho y sí voy a buscar el libro para saber en qué termina. Sí, Ok, Rodrigo y él jugaron el último. vale. El libro se llama Cómplices, ¿sí? Voy yo. ¿Te vas a ir conmigo? Sí. Cómplices, Benito ¿Y Taibo, no vas a llorar? Ok, ¿sí? ok. Segura. Que ¿Tiene a lo otros mejor ya lo libros? tendrá mi hermana. Ah, pues ahí está. Perfecto, A que lo te lo mejor. preste tantito. A ver en qué termina, porque esto no se puede quedar así. Sí. Y hay otras cosas Sí. interesantes en el libro. Yo nada más les leí la parte de Julián, ¿Sí? que es algo interesante de cómo construye el libro, por ejemplo, es que, bueno, la mayoría de los libros, cuando los lees, el capítulo te indica el nombre del capítulo es casi una descripción o un adelanto de lo que vas a leer, ¿no? O incluso un anuncio de lo que continúa, ¿no? En la historia. Pero aquí los nombres ¿cómo se llama? De los capítulos son yo, él, ella, ellos, nosotros, por ejemplo. Y entonces cada pronombre es una persona distinta. Yo es Julián, ella es Isa, pero él, ellos, nosotros son personas distintas. Y te van contando poco a poco, también a la par de la historia de Julián y de Isa, la historia de las demás personas que aparecen aquí en este libro, ¿sí? De repente te ponen ellos, ellas, eh, por ejemplo, este dice él, ¿no? Y esta es otra persona. Y lo que tienen en común todas estas personas, mira, por ejemplo, este es de ellos. Lo que tienen en común todas estas personas es que todos tienen algo que ver con los libros, ¿sí? La historia de Julián es un niño que no quería leer y que termina gustándole la lectura. La historia de Isa, por ejemplo, es una niña que le gusta muchísimo leer, pero lo que no le gusta es que ninguna de las heroínas, y entre comillas, heroínas que aparecen en todos los libros que ha leído, ella no se siente identificada con ninguna porque las mujeres que aparecen en los libros que ha leído, casi todas tienen que ser bien portaditas y no salen a la batalla y no son heroínas, ¿no? Y las mujeres que sí salen a la batalla, ninguna cumple, o más bien todas estas están bajo estándares de belleza que no, y de cuerpos que no corresponden al suyo. Ya lo dijo Julián, Isa es gordita. Y entonces, a la par, Isa también está próxima a cumplir 15 años y sus papás le quieren hacer fiesta y ella no quiere una fiesta porque no se quiere meter en el vestido, porque no quiere tener que hacer dieta para ser delgada, para poder estar presentable para la fiesta, porque lo que ella quiere es ser ella misma y encontrar una heroína en la que se pueda sentir identificada en la literatura. Entonces, la historia de Isa es esa aventura o esa misión por encontrar a la mujer con la que ella se puede identificar en la literatura. Por ahí también hay una historia de una pareja que llega a una zona en Chihuahua, si recuerdo bien si era Chihuahua, en donde es un barrio pesado, en donde está súper marcado por violencias y delincuencia, y ahí llegan ellos con su carrito lleno de libros a hacer una especie de biblioteca pública, en donde tratan precisamente de mostrarle a la gente que también hay otras formas de vivir y que pueden encontrar esas otras formas en los libros. Y entonces la idea precisamente es tratar de llevarle los libros a personas que no son capaces o que no han tenido la oportunidad de acercarse a los libros. Y así, hay muchas historias. Entonces es un libro que les recomiendo, sí les recomiendo leer. ¿Alguien más tiene otra opinión? Algo más que quieran comentar sobre la historia de Julián que estuvimos revisando?
¿Nadie? Entonces, si nadie más quiere comentar nada, pasamos a la revisión de la actividad de esta semana, ¿no? Muy bien, les estoy compartiendo mi pantalla para que podamos revisar tranquilamente esta actividad, que es la actividad 5, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, lee con atención las instrucciones, lee esta breve reseña de las nubes de Aristófanes. Si pican aquí, los manda a la reseña. Y aquí está la reseña. Una hojita, no mucho, es poquito lo que hay que leer. Después, revisa con atención las páginas de la 1 a la 22 de las nubes. Y aquí está la liga. Y los manda a las nubes de Aristófanes, ¿sí? Vale. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esta actividad? Después vamos a descargar este archivo, que es el que es este. Y aquí vamos a seguir las instrucciones. Dice, reflexiona y responde las preguntas con base en la lectura que realizaste de las páginas 1 a la 22 de las nubes de Aristófanes. La instrucción dice leer primero la reseña y después las nubes, porque es lo mismo que pasó con Frankenstein. La obra de Frankenstein es una obra amplia, muy amplia. Entonces, para leerla en una semana es muy poco tiempo. Tendrían que dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo en realidad para lograr eso. Y me imagino que no todos tienen ese tiempo porque la mayoría de ustedes trabaja. Entonces, ¿cómo, cómo se le va a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues para tener la idea más general de qué es y cómo funciona de qué trata esta lectura. Por eso les pide que lean esa breve reseña, porque lo que hacen es resumir todo el texto y después van a leer una pequeña fracción del texto para responder las actividades, ¿sale? Entonces que no se les olvide leer la reseña, por favor, es parte importante. Ahora tenemos que responder, ¿cuál es el argumento? Esta es una pregunta que nos manejaron desde la primera actividad. Acuérdense que entonces el argumento es una especie de resumen de la obra en donde te viene contando todo, todo lo que sucede. Eso implica cómo comienza, la presentación de los personajes, cuál es la trama principal, el problema principal a resolverse en la obra o el problema principal al que se van a enfrentar los personajes y cómo se resuelve ese problema. La reseña no les va a adelantar el final. Esto que van a leer ustedes acá, la reseña no les adelanta el final. Resume, pero no lo adelanta. El argumento sí te explica cómo termina la obra. Entonces, de lo que leyeran de la 1 a la 22, hay un inicio y un final. Y tienen que resumir ese inicio y final para poder describir el argumento, ¿sí? Entonces tenemos aquí el argumento. Después, ¿quiénes son los personajes? Esto es lo más fácil. ¿Por qué? Porque la obra de las nubes es una obra de teatro, ¿sí? Es una comedia. Acuérdense del género de la dramática, que había comedias y tragedias y tragicomedias. Esta es una comedia escrita por Aristófanes.
Aristófanes es un griego que vivió por allá antes de Cristo, en el siglo IV, creo, 4 o quinto antes de Cristo. O sea, esto es viejísimo, tiene más de 2000 años esta obra. Entonces, ¿por qué es lo más fácil lo de los personajes? Porque toda obra de teatro tiene una lista de sus personajes. Es parte del formato de escribir una obra de teatro. Entonces, ustedes solo tienen que copiar y pegar esta lista aquí. Hasta aquí debería de ser sencillo, porque ustedes ya deberían de conocer qué onda con el argumento, ya deberían de poder identificarlo y escribirlo sin ningún problema. Si todavía les cuesta un poco, pueden revisar las sesiones de la primera semana o los materiales, los recursos que tenían disponibles en la primera semana para identificar mejor el argumento. Luego, ¿cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes? Esto es nuevo, esto no los habían preguntado. Y esto es parte del análisis de una obra y de cualquier novela u obra literaria. Cuando tú lees, por ejemplo, Julián, ¿no? Tenemos a Julián. Es un niño en secundaria. ¿Ustedes cómo describirían su personalidad? Algunos de ustedes que quieren intentar describirme cómo es la personalidad de Julián. Ya lo hemos ido conociendo a lo largo de las sesiones cuando hemos ido haciendo la lectura. Sí, adelante, Glenda. Disculpa, César, lo que pasa que yo realicé bueno, pide un cuento, está más abajito, y yo realicé el cuento, pero en base ahora sí que al libro, donde dice que tenemos que leer de la página de la 1 a la 22. Ajá. ¿Está bien o tendría que ser solamente de la pura reseña? No, está bien, está bien. Sí, o sea, tal cual como dice la instrucción, pero ahorita llegamos a eso. Primero vamos con estas partes, vamos por partes. Entonces, ¿quién me puede describir la personalidad de Julián? ¿Sí? Ya que lo fuimos conociendo a lo largo de estas sesiones con las lecturas, ¿qué me pueden decir de Julián? ¿Cómo pueden describir la personalidad de Julián? Sí, adelante, dice aquí David de la Cruz Peña. No, es que soy yo, Meili, pero estoy en la cuenta de mi esposo. Ok, hola Meili. Qué bueno que lo mencionas para que cuando tome la lista sepa que seas tú. Sí, de hecho también le iba a comentar eso. Yo describiría a un adolescente curioso y curioso. Ok, gracias Meili. Luis, a ver, ¿tú qué querías comentar? ¿Tú cómo lo describirías? Como un adolescente alegre, preocupado, un tanto bromista y un poco pesimista en ciertas ocasiones. ¿Qué otra cosa? Como principales esas, porque por ahí se me escapa otra de una parte que no capté bien, creo, o que medio que recuerdo, pero no estoy seguro. Ok, perfecto, está bien. Sí, o sea, describir la personalidad es precisamente describir cómo son, ¿no? Pesimista, sí, alegre, curioso, ingenioso. Efectivamente, ustedes están haciendo la descripción del personaje de Julián. Van a hacer lo mismo con los personajes de esta obra, ¿sí? Van a encontrarse a Strepsíades y a Fidípides y a Sócrates y a varios otros personajes. Y entonces tú me tienes que describir cómo es su personalidad. ¿Es alegre? ¿Es floja? ¿Es enojón? ¿Es preocupadizo? ¿Es pesimista? ¿Es olvidadizo? No sé, todas las características de su personalidad que encuentres las van a enlistar en cada uno de los personajes, ¿sí? Hay algunos personajes que son demasiado simples, como lo puede ser tal vez el esclavo, por ejemplo, eh, que no necesitas tal vez detallar su personalidad porque su único papel es pues ser un esclavo, ¿no? A menos que tome ¿cómo se llama? Un papel importante dentro o un rol importante dentro de la trama, no necesitas describir su personalidad.
Raúl, veo que levantaste tu mano. Adelante. Sí, ahí es donde dice de la personalidad de los, de los personajes. Vamos a poner cada uno de los personajes que pusimos arriba y poner su personalidad que nosotros encontremos. Sí, es lo que les he mencionado también con lo del esclavo. Por ejemplo, el esclavo lo mencionan, no estoy seguro si tiene diálogos, ya no me acuerdo, pero solamente si consideran que el personaje es importante para, para avanzar la trama, por eso les pide primero el argumento. O sea, para entender el argumento tienes que entender la trama, de qué va el cuento. Entonces, una vez que entiendes la trama, e identifica los personajes, ya puedes ver cuáles son los que necesitas para poder hacer que la trama avance. Por ejemplo, necesitas a Strepsíades a fuerzas porque es el papá y es el que está endeudado. Necesitas a Firípides porque Firípides es la causa de la deuda. Necesitas a Sócrates porque Sócrates es el que les va a dar la solución para salir de las deudas, ¿no? Eh, entonces, esos son personajes que necesitas a fuerza dentro de la historia porque si no la historia ya no funciona. Entonces, de ellos, mínimo de ellos tres, necesitas poner las características de su personalidad. Si de repente ves que también es muy importante, no sé, a ver, por ejemplo, el discípulo de Sócrates, pon tú, que el discípulo de Sócrates también es importante porque si no existiera el discípulo de Sócrates, no sería posible que tal vez Fidípides se encuentre con Sócrates, entonces también descríbeme la personalidad del discípulo. Por lo general, cuando en las obras de teatro es muy dado a que cuando enlistan a los personajes, te aparecen los que tienen nombre propio y los que nada más tienen un título, ¿no? Esclavo de Strepsíades, discípulo de Sócrates, el coro de nubes, el argumento mejor, el argumento peor, el acreedor 1, acreedor 2, pero los que tienen nombre propio, por ejemplo, Querofonte, Sócrates, Fidípides, Strepsíades, por lo general ellos son importantes dentro de la trama. Entonces, ya ahí les estoy dando un pequeño tip para las veces que les toque analizar tal vez alguna otra obra de teatro o se encuentren con alguna otra obra de cualquier tipo. Si la misma obra ya te está explicando el nombre, ya se está dedicando la persona, el autor, a pensar en un nombre propio para este personaje, significa que un poquito de importancia va a tener en algún momento. Si nada más te dice un sujeto que pasaba por ahí, al que le preguntaron tal, no es importante. Que si el cartero, que si el lechero, que si el de la papelería, por ejemplo. O sea, no necesariamente tiene que ser un personaje importante porque la persona ni siquiera se está preocupando, el autor ni siquiera se está preocupando por darle un nombre. Acuérdense que el nombre es parte de la identidad de cualquier persona. Entonces, como no le está dando un nombre, no le está dando una identidad. Y sin identidad, no es una persona relevante. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que tengan en cuenta eso. Si tiene nombre propio, háganle su listado. Si no tiene nombre propio y ustedes consideran que no es un personaje importante para la trama, no necesitan ponerle el listado de características de su personalidad, ¿sale? Pero háganme esto, como lo hicieron ahorita, que si es alegre, que si es pesimista, que si es muy triste, que si es enojón, que si es refunfuñón, que si es flojo. O sea, esa forma de lista está perfecto, ¿sí? Eh, ahora seguimos. ¿Qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Recuerden que esto es una comedia. La comedia, el concepto de comedia ha ido evolucionando muchísimo a lo largo de la historia. Ya existía este concepto de comedia en la antigua Grecia, porque precisamente esta obra fue escrita con la intención de poner en ridículo a varios personajes que la historia les ha dado protagonismo y que eran contemporáneos de Aristófanes y que Aristófanes también quería poner en ridículo. Sócrates es uno de los principales filósofos y de los filósofos más importantes para la historia de la filosofía, porque incluso el periodo de la antigua Grecia se divide entre los filósofos presocráticos, es decir, los filósofos que estuvieron antes de Sócrates, los filósofos socráticos, que son los que partieron de Sócrates, y las escuelas helénicas que vinieron después de Sócrates. ¿Sí? Entonces puedes encontrar estos tres momentos en la historia de la antigua Grecia, pensándolo desde la filosofía, teniendo a Sócrates como un punto de partida desde el antes y el después. Hagan de cuenta que es como el antes y después de Cristo, así funciona con Sócrates, el antes y después de Sócrates en la historia de la filosofía. Es un personaje muy importante en la historia de la filosofía.
Entonces, que otro personaje de aquella época se quisiera burlar de él, significa que esta persona también tenía un criterio por el cual, o algo que quería criticar en Sócrates, y entonces eso lo está expresando en esta comedia, ¿sí? Entonces, por eso es algo, o sea, fue pensada precisamente para burlarse. Esta obra fue pensada para burlarse de situaciones y de circunstancias que sucedían en aquellas épocas. Si nosotros vemos la comedia de hoy en día, por ejemplo, ahorita es muy famoso el stand-up y está Franco Escamilla y está Carlos Vallarta y hay muchos que se paran y ya no te cuentan chistes como lo hacía tal vez Teo González o Jorge Falcón, por ejemplo, ¿no? En donde se paran y te cuentan chistes y hacen caritas y hacen ruidos y te hacen reír, ¿no? Ahora se paran y te cuentan anécdotas, se meten en el contexto en el que vivimos y empiezan a burlarse del contexto en el que vivimos, de la realidad en la que estamos viviendo, de las reacciones que puede tener, por ejemplo, hablando de estos comediantes mexicanos, de las reacciones que puede tener el mexicano ante distintas adversidades o ante distintas circunstancias o las circunstancias que vivimos en el día a día, ¿no? Entonces es una forma de satirizar, de reírte, de burlarte de la forma en la que nosotros somos, sin necesidad de ir violentamente a decir, este, en una burla como lo pudiera ser ofensiva en algunas ocasiones. Muchas veces rayan en la parte ofensiva, sí, claro que sí, pero, por ejemplo, la comedia ha evolucionado de muchas formas, pero esta circunstancia de hacer divertida una situación para criticarla o burlarse de ella, es algo que se ha ido repitiendo a lo largo y a lo largo de toda la historia. Todos conocemos la figura del bufón en las cortes del rey. Era este sujeto que tenía un gorrito ridículo como con cositas que caían y que hacía malabares y tonterías frente al rey. El bufón tenía permitido burlarse del rey, decirle en su cara cosas impensables que cualquier otra persona, si se las dijera al rey, lo mandaban a cortarle la cabeza en ese momento. Pero el bufón no. El bufón tenía ese privilegio, porque precisamente el punto del bufón era hacer reír al rey. El día que el bufón no hiciera reír al rey, lo mataban. Entonces era permitido para el bufón hacer lo que sea mientras el rey se divirtiera. Entonces la comedia siempre ha ido de la mano con esta idea de tomar un aspecto de la realidad y hacerlo cómico, hacerlo divertido, hacerlo risible, ¿sí? Y entonces muchas veces también el bufón aprovechaba esas oportunidades que tenía de poder burlarse del rey en su cara para decirle que también estaba haciendo mal las cosas, que el pueblo no lo quería, que tal vez estaba recaudando impuestos demasiado caros o que había deficiencias en el reino, y entonces él era el único que podía ir cara a cara a decirle al rey, eres un inepto y no es apto para gobernar. Y si le causaba risa al rey, pues podía seguirlo haciendo. Entonces era algo muy interesante esta cuestión de la comedia. Entonces, como esta es una historia de comedia, a ustedes tienen que buscar qué cosas, qué situaciones graciosas o divertidas se encuentran en este fragmento desde la página 1 hasta la 22. Después, ¿qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Este es el tema principal, esto de la actualidad, de lo que se representa en esta historia a la actualidad. Ese es el tema principal de esta semana. Situaciones que aparecen en los libros, que aparecen en la literatura y que es posible presentarlo en la realidad. Tenemos otra vez ¿no? Cómplices. ¿Qué situaciones hay en esta novela, en esta historia, que pueden trasladarse a la realidad? ¿Alguno que me quiera comentar o que me pueda comentar? ¿Qué situaciones de lo que leímos considera que pueden ser, que puedan suceder también en la realidad, en nuestro mundo real? A ver, Meili. Se me está trabando mucho y no sé si es usted o su internet o el mío, pero la situación que yo puedo
que se podría presentar en el libro y en la actualidad sería el estrés hacia las tareas, de que también nosotros andamos así como de, ay, tenemos que leer y ay. Sí, gracias por el ejemplo. Bueno, alguien más, me estoy trabando para alguien más para revisar si soy yo. No, yo lo escucho perfectamente, nada más que no podía opinar. Bueno, yo creo que esta novela es muy pegada a la realidad, porque de hecho hasta situaciones que utiliza él con sus padres, con su mamá o así, pues son situaciones que realmente pasan con los jóvenes, entonces ese podría ser uno de los ejemplos. Ok, gracias. Sí, como esta es una novela basada en nuestro mundo real, está dentro de los mundos de ficción, ¿se acuerdan? Esta es un realismo cotidiano. Eh, Como está basada en la realidad, muchas de las circunstancias, si no es que todo lo que aparece aquí, es posible que suceda en la realidad. Te puedes enfermar de hepatitis, puedes pasar en cama por mucho tiempo por enfermedad, puedes acercarte a un libro y disfrutarlo, puedes tener una conversación con tu mamá como la que sucede aquí, puedes también tener las preocupaciones porque te salió el barro o pudiste tener esas preocupaciones en su momento porque te salió el barro, porque te gustaba la niña y no te hacía caso o porque te gustaba aquel chiquillo y no te ponía atención, eh, cosas así, ¿no? O sea, podemos encontrar esas mismas situaciones en nuestro mundo. Pero esta está fácil, porque esta parte de ser un realismo cotidiano está también ambientado en nuestra época actual. Tiene 7 años de antigüedad este libro. Es nuevo literalmente, a comparación con este de las nubes de Aristófanes, que tiene más de 2500 años. Entonces, imagínense. eh, Pero aún así, con libros tan antiguos como este de las nubes de Aristófanes, es posible traer a la actualidad circunstancias que sucedieron en aquella época y ponerlas en la época actual. Dime, Luis. Como ejemplo también, bueno, yo sí acabé de leer el libro de Frankenstein, nunca lo había leído hasta ahorita que se presentó. Y bueno, ahí también lo que se podía presentar en la realidad, que bueno, no sale completamente en el libro, pero sobre lo que hacemos nosotros como personas que a veces tomamos decisiones y tenemos miedo a enfrentarlas. O sea, por ejemplo, ahí Víctor Frankenstein, cuando creó su monstruo, solamente lo dejó así. Así vamos también nosotros por la vida. Hacemos una cosa y ya luego nos arrepentimos y la dejamos así, dejamos que crezca, que se apodere de nosotros y al final termina destruyéndonos. Ese sería como mi comentario. Sí, muchas gracias, Luis. Excelente comentario. Realmente tienes toda la razón. O sea, y ese es el siguiente punto al que íbamos a ir con esta cuestión de la actualidad. Es decir, no necesariamente el libro va a explicarte algo y eso que te dice el libro va a suceder tal cual en la realidad. A veces también hay que echarle un poquito de coco en las interpretaciones y justo como dices, sucede con Frankenstein. Y la tendencia que tenemos muchas personas es a comenzar algo y a no terminarlo, a dejar las cosas, o sea, hago algo y ahí lo dejo y ya no me quiero ser responsable de las consecuencias que estas decisiones o que estas acciones tienen, como lo que sucedió con el monstruo. Víctor Frankenstein crea al monstruo y después ya no quiere hacerse cargo de él y ahora ya lo quiere matar, incluso, ¿no? Porque ya no quiere a este monstruo, tomó una decisión y al final se arrepintió y ya no quiso. Entonces, efectivamente, así como lo mencionas. Y ese es el trabajo que vamos a hacer ahorita, porque como esta es una historia de más de 2500 años, hay que hacer esta labor de reflexionar y de tratar de conectar circunstancias y situaciones en las que viven y que hacen los personajes para poder trasladarlas a nuestro mundo actual, a nuestro 2022, a nuestro siglo XX, ¿sale? Siglo XXI, perdón. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Hasta esta primera parte? Luis, ¿tienes levantada la mano? ¿Es alguna duda o se te olvidó bajarla? Ah, ok, supongo que se te olvidó bajarla. ¿Alguien más? ¿O alguien tiene alguna duda sobre esta primera parte de la actividad? No hasta ahorita. Gracias. Ok, entonces continuemos. La segunda parte de la actividad.
¿Qué dice aquí? Manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado al contexto actual. Vamos a hacer esto que vimos aquí. ¿Qué situaciones identificas que se presentan en la actualidad? Pero ahora vamos a hacer la adaptación de este cuento, de esta historia, a nuestro contexto actual. ¿Cómo se va a hacer? Tienen que leer estas 22 páginas. ¿Por qué es importante que lean estas primeras 22 páginas del libro de las nubes? Porque en estas 22 páginas se va a presentar una circunstancia específica, que es lo que va a conformar el argumento del cuento. Este argumento, que es lo que van a responder en esta primera pregunta, y los personajes que los identificaron aquí y que tienen sus características de personalidad que pusieron acá, son los protagonistas de este nuevo cuento que ustedes van a hacer. Hay dos momentos. Primero se graban narrando este cuento y después escriben este cuento aquí. Si necesitan más de 20 líneas, adelante. No me hagan menos de 15, por favor. ¿Cómo se hace esto entonces? Primero, hay que organizar la estructura del cuento. Algo bueno es que aquí la estructura ya está hecha. Ustedes la tienen que identificar y la van a identificar con el argumento, porque en el argumento ustedes tienen que poner el inicio, el clímax, el nudo, el desenlace. Entonces, esa es la estructura del cuento. Con el argumento ustedes ya van a tener esta estructura. Después, ya que identificaron cuáles son esas circunstancias que suceden en la realidad, van ahora a pensar, si antes había esclavos, ahora ya no vamos a poner esclavos porque ya no había esclavos. Si, por ejemplo, la deuda que tenía Fidípides era porque estaba obsesionado con los caballos, en la época actual, ¿con qué te puedes obsesionar y te puedes endeudar? Ah, pues no sé, ya que Fidípides era el niño, pues bueno, era el hijo, entonces ahora, ¿con qué se obsesionan los hijos? Puede ser con TikTok, con los videojuegos, con los teléfonos celulares, con la moda, con conciertos. Entonces, por ejemplo, hace poquito que fue el concierto de Bad Bunny y que estaban extremadamente caros los boletos. Ahí tienes una situación de la vida actual que no te va a alterar la trama. Entonces, ¿qué sucede? Ah, bueno, entonces es que Fidípides se robó la tarjeta de crédito de su papá Strepsíades para comprar el boleto de primera fila y pases a los bastidores para conocer a Bad Bunny. Y entonces ahora el papá Strepsíades está endeudadísimo porque el mocosito se gastó todo el dinero en ir a ver a Bad Bunny. Tú estás trayendo las circunstancias de la historia, del cuento, a la realidad, pero tienes que mantener a los personajes, por eso está aquí en negritas, tienes que mantener a los personajes y el argumento. No me vas a cambiar el nombre de Strepsíades por Pedro Fernández. No me vas a cambiar el nombre de Fidípides por Jaimito. No me vas a cambiar el nombre de Sócrates por el profesor Girafales. Tienes que mantener tanto los nombres como sus características de personalidad que identificaste aquí. Si Strepsíades tú viste que es una persona muy alegre o muy enojona, entonces en tu cuento, en tu versión del cuento, también la tienes que poner alegre o enojona. Lo mismo con Sócrates, lo mismo con los demás. Estas preguntas que están aquí son preguntas guía. Son preguntas que te deben de ayudar a estructurar el cuento. Dime, Yajair, creo que tienes el micrófono abierto. Ah, perdón, no me di cuenta. No te preocupes. Entonces, aquí está. Primero se organiza la estructura del cuento, generas ideas, las ordenas, estableces objetivos y se escribe. Esto es parte del proceso para escribir un texto. En esta ocasión, la estructura de tu cuento ya va a estar dada en el argumento, los personajes ya los tienes aquí, cómo son tus personajes ya van a estar descritos en esta parte, cuáles son las situaciones que tienes que mantener, están ya aquí. Entonces, lo único que tienes que hacer aquí es poner que si estaba endeudado Strepsíades con unos acreedores, ponlo ahora que está endeudado con Electra, que está endeudado con Coppel, que está endeudado con Chonita, la de la tanda de la esquina, por ejemplo.
Entonces, ponlo en situaciones que sucederían en el 2022. Hasta aquí no lo tienen que escribir todavía. Aquí nada más lo tienen que pensar y lo tienen que grabar en audio, ¿sí? Aquí me van a poner la liga de su audio. Después de esto, ya tienen que empezar a escribirlo. Lo escriben, revisan, corrigen y la versión final que tengan me la escriben aquí, ¿sí? Otra vez, si se exceden más de 20 líneas, no hay problema. Si lo hacen en menos de 15, ahí sí hay problema. Entonces, procuren extenderse. Esta es la posibilidad en la que ustedes van a ser escritores ahora. Aquí van a medirse con Mary Shelley, por ejemplo, que sacó a Frankenstein en una noche, en unos 3 días que estuvieron encerrados por una apuesta, no en un juego. Hagan de cuenta que están en la misma situación. Están como con Mary Shelley en una fiesta con gente muy inteligente y ustedes son partes de todo conjunto de gente culta y que lee mucho, porque ustedes ahorita han leído mucho en este módulo y han aprendido mucho sobre la literatura en este módulo. Entonces aquí es el momento en donde ustedes ahora van a ser los autores. Ustedes van a escribir su cuento, ustedes van a escribir su historia. Entonces, háganla, revísenla, corríjanla, pónganle lo que le quieran poner, siempre y cuando mantengan los personajes y el argumento. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Esta es la segunda parte de la actividad. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nadie? Bueno, asumo ¿Me que no. podría Adelante, Es adelante. que no pude escuchar. Que si alguien tiene alguna duda con esto, ¿o qué es lo que necesitabas que te repitiera? Ah, sí, no, lo último que preguntó, no escuché cuando preguntó nadie, entonces dije, ¿qué preguntaría? No, eso que si nadie tiene alguna duda sobre esta segunda parte de la actividad, que es escribir su versión del cuento. Ah, no. Muy bien, gracias, Yajaira. Entonces pasamos a la tercera parte. Aquí esto es algo muy propio de ustedes, es una reflexión sobre lo que acaban de hacer. A ver, Meili, ¿levantaste la mano? Adelante. Yo tengo una duda, pero con el primer punto del punto 1. Ah, ok. Es que la mi tarea pasada lo que me falló fue el argumento. Entonces el argumento es cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo se termina, más resumido. A ver, vamos a revisar otra vez los materiales para que ustedes sepan cómo funciona, para que recordemos cómo funciona lo del argumento, ¿sí? Es la semana 1, entonces. Estaba en el PDF de punto y forma, ¿verdad? Si recuerdo bien. Punto y forma. Sí, aquí está la descripción del argumento. Argumento. Es el resumen o síntesis de la obra. Responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? El argumento pretende resumir lo que sucede en la obra. Tienes que responder qué sucede. Pero para responder qué sucede, hay dos formas con las que por lo general la gente se confunde. A veces hacen una reseña. La reseña es recomendarte algo. Por ejemplo, cuando te quieren recomendar algo,
te cuentan la historia, qué sucede más o menos, cuáles son las partes interesantes, pero no te cuentan el final, no te cuentan cómo se resuelve, ¿sí? Nada más para que se te antoje, para que se te antoje revisarlo. Pero el argumento sí te va a describir todo lo que sucede, ¿sí? En el argumento sí tienes que decir qué sucede en la obra, qué pasa al inicio, qué pasa a la mitad, qué pasa al final, cómo se resuelven las circunstancias, cómo se resuelven los problemas, cuál es el problema principal. Entonces, ese es el argumento, ¿sí? Un argumento, en cuestiones tanto de lógica como de discusión, se compone de una serie de premisas y una conclusión. ¿Qué son las premisas? Las premisas son afirmaciones, son oraciones que pretenden afirmar algo. Y de estas afirmaciones o de este conjunto de afirmaciones se tiene que concluir una cuestión o algo en específico, ¿sí? El argumento más básico que se maneja incluso de ejemplo para las clases es el argumento de Sócrates es mortal. Todos los hombres son mortales. Esa es una premisa, primera premisa. Segunda premisa, Sócrates es un hombre. Esa es la segunda premisa. Tercera premisa y conclusión, si Sócrates es un hombre, entonces Sócrates también es mortal. ¿Sí? Tenemos dos premisas que nos están haciendo una afirmación. La primera afirmación es que todos los hombres son mortales, significa que todos nos vamos a morir. Todos los que caigan en el conjunto de los hombres, del ser humano, por ejemplo, es mortal. Significa que se va a morir en algún momento. Segunda premisa, Sócrates cae en la categoría de hombre, entra en el conjunto de los hombres. Entonces, si todos los hombres son mortales y Sócrates cae en la categoría de hombre, Sócrates es mortal. Sócrates se va a morir en algún momento. ¿Sí? Eso es un argumento. Se compone de premisas y una conclusión. El argumento que está aquí es muy similar, aunque aquí no me van a hacer una serie de afirmaciones para concluir algo, sí me van a hacer un recuento de los sucesos para concluir con el final de la obra. Es decir, si la obra termina con que Sócrates muere, entonces me tienes que poner en el argumento cómo se llega al final. ¿Sí? ¿Resolví la duda? Se me fue el internet y acabo de regresar, pero reviso la sesión. Si me contestó, reviso la sesión para ver la contestación completa. No te preocupes, lo repito rapidito, y ya si quieres después vuelves a revisar la sesión para la explicación larga, ¿no? O sea, te doy la explicación corta. Ok. Les comentaba, el argumento se compone de premisas y conclusión. Eso es un argumento en sentido lógico y en un argumento en sentido de discusión. Esto es un tema que ustedes lo van a revisar en el siguiente módulo. ¿Qué son las premisas? Las premisas son afirmaciones de algo, son oraciones que tratan de afirmar algo. Y la conclusión es, es una oración que afirma algo, pero esta oración se sostiene en las premisas o llegamos a esta última oración gracias a la información de las premisas que están arriba o antes de la conclusión. Les comentaba que el argumento más sencillo, el clásico que se usa para explicar este tipo de circunstancias es el de Sócrates, que es mortal. Dice así, todos los hombres son mortales. Esa es una premisa. La primera premisa es todos los hombres son mortales. Está afirmando que todo el que entra en la categoría de hombre, que todo el que entra en la categoría o en la conjunción de hombre, recordemos que aquí en este contexto, hombre significa ser humano. Entonces, es más, vamos a cambiarlo de una vez. Todo ser humano es mortal. Sócrates es un ser humano. Esa es la segunda afirmación, la segunda premisa. Entonces, si todo ser humano es mortal y Sócrates es un ser humano, entonces podemos concluir que Sócrates es mortal. ¿Sí? Significa que se va a morir. Entonces tenemos las dos premisas
que nos llevan a la conclusión. En la literatura es muy similar. No nos vas a dar información, afirmaciones que te den información para sacar una conclusión. En realidad, vamos a partir de la conclusión si se les hace más fácil. ¿Cómo concluye el cuento? Concluye con Sócrates muriendo, por ejemplo. Entonces, si el cuento se acaba con Sócrates muriendo, en el argumento me tienes que decir cómo es que sucede que Sócrates se muere, ¿sí? Si el cuento te va a tratar sobre Strepsíades que está endeudado, ¿cómo pasamos de Strepsíades endeudado a Sócrates muriendo, ¿sí? Entonces, hacer ese recuento es un argumento, hacer ese resumen en el cual tú me vas a poner cómo sucedieron los hechos para que pasáramos de Strepsíades endeudado a la muerte de Sócrates, eso es el argumento, ¿sí? ¿Sí me expliqué? Sí, sí se explica bien. Gracias. Ok. Entonces, eso es lo que hay que mantener aquí, el argumento. Bueno, el audio, escriben el cuento y pasan a reflexionar sobre lo que acaban de hacer. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Me tienes que poner qué es lo que tú piensas, cómo fue tu experiencia haciendo esto. Y en todo eso me tienes que justificar, me tienes que decir por qué. No nada más se trata de, fue fácil, fue difícil, porque son muy similares. Y ya, eso no es una justificación de una respuesta. Me tienes que decir el proceso, me tienes que comentar el proceso, cómo sucedió, por qué pasó, qué dificultades tuviste tal vez, qué facilidades tuviste. Y si esas facilidades son porque las críticas son muy similares o porque las críticas son muy distintas o porque se parecen pero no son lo mismo, no sé, ¿sí? Eso me lo van a responder ustedes. Luego, ¿podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Esa es la siguiente pregunta. Vamos a reflexionar. ¿Es posible aprender jugando? ¿Es posible aprender mientras te diviertes? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y no se trata tampoco de que sí podemos porque como es más divertido, es más fácil aprender. Y ya. O sea, no, no, no. Pónganme una argumentación, como lo que acabo ahorita de explicarles que es un argumento que se lleva de premisas. Si su conclusión es que sí es posible aprender mientras ríes o te diviertes, ponme la serie de premisas que van a sostener que efectivamente sí es posible. ¿Sí? O si no es posible, también ponme la serie de premisas que van a sostener que no es posible. ¿Qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y después escribirlo? ¿Cuál de las dos formas de narración fue más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura? Y viceversa. Aquí ya se trata de su experiencia. ¿Fue difícil contarlo en audio? ¿Fue difícil escribirlo? ¿Cuál de las dos estuvo más fácil? ¿Las dos estuvieron igual de difíciles? ¿Las dos estuvieron igual de fáciles? Eh, ¿Cuál te gustó más? ¿Disfrutaste más hablando? ¿Disfrutaste más escribiendo? ¿Encontraste ventajas sobre una o sobre otra? No sé, tal vez ventajas en la oralidad, porque como lo estabas platicando y se te ocurrían cosas, los podías ir metiendo así de momento, o tal vez encontraste mayor ventaja escribiendo, porque pues te podías corregir y regresarte a reescribir lo que ya habías puesto, no sé. Entonces, esta es la actividad 5. ¿Hay alguna duda sobre la actividad 5? No, ninguna. De veras, No, todo ninguna. claro. Muy bien. Les pregunto porque aquí va la última parte de la sesión que quería yo trabajar. Estuve revisando sus trabajos y encontré una constante. Muchos de ustedes se equivocaron al momento de hablar de los mundos de ficción. Sí, los mundos posibles y la ficción en la diapositiva, en la actividad 3. Y me llamó la atención porque me causa curiosidad si es que yo no me expliqué bien, porque la mayoría de ustedes lo que trató de hacer o lo que hizo fue tratar de explicar por qué es ficticio
Frankenstein y por qué es ficticio la debutante, o cuáles son los elementos ficticios de Frankenstein y de la debutante. Adelante, Meili. Yo me equivoqué en esa diapositiva porque lo hice para empezar la tarea en el último momento. Así que me dije, y en esa diapositiva me quedé así como de, ay, no me acuerdo qué era. Lo dije, rápido, busco en YouTube. Y vi una sesión de otro asesor de hace como un año y él lo explicaba así. Dije, sí, ahorita lo hago rápido. Pero porque no quería abrir mi correo y checar el enlace de las sesiones que habíamos tenido con usted, por eso a mí me falló. Fue por culpa de checar una sesión de otro maestro de hace como un año. Ok. Gracias. Pero dudo que, por ejemplo, entregaron 19 personas. De las 19 personas, fácil 11 se equivocaron en esa diapositiva. Entonces dudo que las 11 personas hayan revisado el mismo video. O es que acaso sí le hicieron todos, revisaron el mismo video tal vez. Porque en la actividad, si observamos lo que dice la instrucción, ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Y yo recuerdo haberles mencionado que la idea era que de los 8 mundos ficticios que les expliqué aquí, ustedes tenían que decirme a cuál de ellos pertenece Frankenstein y a cuál pertenece la debutante. Y casi todos hicieron lo mismo de querer decirme por qué es ficticio, ¿no? Entonces quería yo confirmar, ¿quedaron dudas con esta actividad? ¿Quedaron dudas con esto de los mundos de ficción? A ver, Yajaira, veo que tienes la mano levantada. Sí, me da un minuto y ahorita me da la palabra, es que me llegó gente. Sí, Ahorita- adelante, no te preocupes. Ok, gracias. Mientras, ¿alguien más? O sea, ¿les quedó dudas sobre esto? ¿Acaso tal vez no me expliqué bien o se confundieron al momento de escribir la actividad? O tal Listo. vez... ok, adelante, Yajaira. Bueno, yo recuerdo que sí nos explicó, porque de hecho yo, bueno, ya he mencionado anteriormente que a mí me gusta escribir, entonces este módulo, nuestra ya nos había spoileado que de lo que trataba más o menos este módulo y me dijo que prestara mucha atención porque me iba a servir mucho. Y si no lo explicó y de hecho yo hasta lo anoté en mi cuaderno. Yo tengo como las cosas que más me interesaron para yo ponerlas en práctica, las reescribí. A lo mejor ya ni las voy a volver a leer, pero porque así me queda más reforzado el aprendizaje. Pero no sé, como que a mí se me fue el rollo y la hice así. Ya hasta cuando recibí la retroalimentación dije, ay, es verdad, era lo de los mundos de ciencia ficción, la utopía y todo eso. Entonces ya después reaccioné que era eso, pero ahí fue error mío porque a mí la verdad sí se me pasó por completo que se refería a eso de los mundos ficticios. Creo yo, no sé si les pasaría a los demás, pero a mí así me pasó, que al momento de leer las historias, sobre todo la segunda, me quedé así como que, no sé, me creó un sentimiento bien extraño que hasta casi tengo pesadillas por, por lo que leí, porque yo soy muy entrada realmente cuando leo algo me meto, o sea, de lleno a lo que estoy leyendo y realmente me imagino las cosas, o sea, lo estoy viviendo, a lo mejor es un problema o no, pero yo creo que por eso como que dije, los mundos ficticios, lo que me hizo sentir, ¿no? O qué siento yo cuando leo un mundo ficticio. Yo creo que por eso, porque me metí tanto en la lectura, lo confundí. Yo creo que por eso fue que pues no lo hice como era. Esa es mi percepción, no sé los demás, pero yo creo que si fue algo en común, probablemente nos sucedió a todos. Ok, gracias. O sea, es que, o sea, quiero hacer la pregunta ahorita porque digo, si quedaron dudas, quiero resolverlas y además, me ayuda para que en las próximas ocasiones que me toque seguir dando este módulo, cuando lleguemos a esta actividad, quiero evitar cometer los errores que tal vez llevaron a que ustedes se confundieran. David, digo, Meili, este,
¿Querías comentar algo? Y por ejemplo, puedo hacer esa diapositiva ya checando su sesión y no la del otro asesor. Y se la puedo mandar y me puede decir si era así, para yo también arreglar lo que hice mal. Ya sé que no se cambia la calificación, pero aún así. Bueno, si quieres hacerlo nada más como por resolver el ejercicio, saber si lo vas a resolver correctamente, adelante, ¿no? Pero si a estas alturas ya entregada la calificación y sin otras circunstancias, porque realmente casi nadie reprobó o sacó una mala calificación con esta actividad. Simplemente me llamó mucho la atención que la gran mayoría tenía esta constante en esa misma diapositiva. Entonces me causó la duda si les dejé con dudas o los confundí o qué pasó con esta ocasión para corregirlo yo también en mis futuras sesiones. Entonces por eso quería escucharlos. Yajaira, ¿tienes la mano levantada? ¿Será que se te olvidó o tienes otro comentario? No, se me olvidó bajarla, déjela abajo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que que quiera expresarme si es que tenía dudas o no? Veo Luis, adelante. Pues yo también estuve ahí, así, pero uno yo podría hacer por la conmoción, pero sí no estaría de más que me vuelva a explicar. Bueno, yo en lo personal, porque hay veces que sí, de repente creo tener la idea y ya después se me va y ya, así estoy yo. Si pudiera volver a explicar lo de los y ya veo en qué fallé. Ok, claro que sí. Sí, bueno, verán. Recordaremos que cada autor cuando escribe creando algo nuevo, ¿sí? Esto significa que está armando un mundo. Cuando leemos, por ejemplo, cuando leímos la historia de Julián, Julián vive en la Ciudad de México, pero la Ciudad de México que existe aquí en este libro no es la que existe en la realidad. Está inspirada en la que existe en la realidad, pero lo que pasa aquí no está sucediendo en este momento o no le sucedió a un Julián que vive en la Ciudad de México. Simplemente es una historia que el autor inventó basándose o inspirándose en la Ciudad de México. Eso es la ficción. La ficción es inventar, crear algo nuevo. Recordaremos que en la sesión estuvimos hablando sobre qué significa ficción. Vimos que puede venir de la palabra latín fingere, que significa imaginar, pero también puede venir de fictus, que significa imaginario o inventado. Y la ficción precisamente es eso, es algo que fue creado o inventado. Los autores se valen de esta ficción, de esta invención, para prepararte un mundo en el que te van a presentar distintas situaciones con la intención de entretenerte, de producirte distintas experiencias y además de ayudarte a ver con otros ojos la realidad. Entonces, la ficción tiene muchas formas, ¿sí? Una de estas formas o estos mundos de ficción es el realista cotidiano, que es como lo que vemos aquí con Julián, ¿sí? Son sucesos inspirados en un mundo exactamente como en el del que nosotros vivimos, pero con sucesos ficticios, ¿sí? O sea, no existió Julián, tal vez sí hubo algún Julián que se enfermó de hepatitis, ¿no? Pero no es exactamente el Julián de este libro. No es exactamente, ese Julián, por ejemplo, no exactamente tomó el libro de Sherlock Holmes, o resulta que su papá trabaja igual en una empresa como el papá de Julián de aquí, o que también estaba enamorado de una Isa, ¿no? Entonces, esto de aquí es ficción, pero es una ficción cotidiana, realista cotidiana, porque se basa en nuestra realidad y además en nuestra cotidianidad. Justo dice las características, se apega a la realidad de cualquier persona con una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos. O sea, aquí en los libros realistas cotidianos no vas a ver a hombres que le salen alas y que van a salir volando, sino que se van a apegar a las circunstancias y a lo que vemos en nuestro día a día. ¿Sale? Luego tenemos el mundo maravilloso. Aquí se presentan seres y acontecimientos mágicos o extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles. Aquí sí vamos a ver hombres que les salen alas y que salen volando, o mujeres que de repente pueden cambiar su piel de color, o por ejemplo en estos mundos puede ser como el de Harry Potter,
un mundo similar al nuestro en donde se puede hacer magia y hay animales, hay unicornios y hay centauros y hay cosas que no vas a ver en nuestro mundo y que son mágicas o extraordinarias. Dime, Meili, veo que tienes la mano levantada. O sea que lo que debíamos haber puesto en la diapositiva era: la debutante pertenece al maravilloso, y 2 imágenes del por qué pertenece al maravilloso, de por ejemplo, por qué la zorra se pudo poner la cara, la cara de la sirvienta en la... Sí, era eso. Ya entendí. Era bien fácil. Sí, eso era todo. O sea, por ejemplo, tú dijiste ahorita lo maravilloso, pero en realidad ya a estas alturas ya les puedo dar la respuesta. En realidad es el mundo onírico, que es justo el que viene ahorita. El onírico es el de la debutante. El surrealismo precisamente se basa en la forma de relatar los sueños o en la que se viven los sueños, porque los sueños no son congruentes con la realidad. A pesar de que toman elementos de la realidad, no son congruentes para nada con la realidad. Son extraños, no tienen lógica, sucede cualquier cosa. Este, por ejemplo, yo les cuento, hoy tuve un sueño horrible, o bueno, no sé si decirlo horrible o no, pero fue una experiencia extremadamente rara, o más bien muy, muy, no sé, surrealista, ¿sí? Eh, Tomándolo en cuenta, tomando lo que ya vieron ahorita sobre surrealismo, creo que es una buena palabra para describir lo que experimenté. No recuerdo exactamente por qué, porque ya ven que después luego uno despierta y ya no se acuerda bien qué onda con los sueños, pero la parte interesante es que de repente estábamos con más gente y, y por alguna razón yo tenía una especie de misión. Y entonces para cumplir esa misión, yo tenía que concentrarme y meditar. Y entonces al momento de meditar, me conecto con una especie de energía universal que me muestra un futuro catastrófico en donde todo se fue al carajo, ¿no? Y entonces estoy viendo el resultado de si yo fallo en esa misión. Entonces, no sé, fue una circunstancia muy surreal porque realmente fue ver pánico y ver destrucción y ver un montón de cosas y salir de ese trance de golpe fue muy extraño porque lo que me despertó fue una llamada telefónica porque mi novia y yo nos quedamos dormidos y ella tiene que ir a trabajar temprano. Entonces ya era tardísimo y nos estaba llamando su mamá porque por lo general ahorita nos acabamos de mudar, entonces no tenemos refrigerador, no tenemos estufa, está totalmente vacía la casa, solamente tengo aquí la mesa con mi computadora y el módem del internet, ¿no? Para que yo pueda trabajar. Pero entonces está de camino a la casa de sus papás y su mamá le marcó, oye, no has venido a desayunar, ya es tarde, está todo bien. Y pues en ese momento fue salir de ese sueño tan extraño. Entonces fue una circunstancia, una situación que me causó una sensación muy extraña. Pero justamente de eso se vale, de esa cosa tan extraña y tan rara y tan fuera de lógica, se basa los relatos oníricos y en eso tiene que ver también la literatura surrealista, como lo que leyeron con la debutante. O sea, esta circunstancia en donde hay una niña que, que es amiga de una hiena y que va al zoológico a platicar y que le enseña francés y de repente la hiena dice, pues yo te cambio el lugar en la fiesta y se come a la sirvienta y se pone su cara y guarda los pies para después porque se los va a comer al rato porque ya no le cupieron. Entonces, todo eso pareciera un sueño o incluso pesadilla para algunos, ¿no? Pero no parece real. Entonces, pertenece al mundo onírico. Ay, no vi quién levantó primero. Pero a ver, Mari, tú no habías hablado en casi toda la sesión. A ver, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo estoy viendo ahorita mi retroalimentación que me dio de esa actividad y me dice que la diapositiva del movimiento literario de Frankenstein me falló. ¿Eso quiere decir la que está comentando usted? No, la de Frankenstein es distinta. También a muchos de ustedes les pasó. Confunden, y eso también no me acuerdo si sí se los mencioné o no. Es distinto género literario a movimiento literario a ¿qué era el otro? Era movimiento, género y corriente literaria. Son 3 cosas distintas. Creo que sí recuerdo que en tu trabajo pusiste que era ciencia ficción, pero la ciencia ficción es el mundo de ficción al que pertenece, no es el género literario. Digo, no es el movimiento literario.
El género literario es lo que vimos en la primera sesión, que si dramática, que si narrativa, que si lírica. La corriente literaria, por ejemplo, es a la que pertenecía lo que muchos también pusieron en la debutante, que pusieron vanguardista. Esa es una corriente literaria, la corriente vanguardista, pero el movimiento literario es distinto y el movimiento era surrealismo. En el caso de Frankenstein, el movimiento de Frankenstein era romanticismo, ¿sí? El romanticismo gótico. Sí, gracias, ya lo chequé. Perdón. Sí, ok. Yajaira, también tenías la mano levantada, pues, ¿querías comentar algo? Entonces, para que quede bien claro, el movimiento surrealista viene siendo del género onírico. La mayoría, Digo, de no todos, la pero sí. realidad onírica, perdón. Sí, la mayoría tienen estas características que parecen sueños, que se presentan situaciones confusas, como lo dice aquí la descripción del, dice, está relacionado con sueños, se presentan situaciones confusas, ¿sí? Eh, es muy similar, ¿sí? O sea, haz de cuenta que cuando lees un cuento como el de la debutante, pareciera que estás leyendo un sueño, ¿sí? No tiene lógica, no tiene coherencia, no tiene sentido lo que está pasando. Sin embargo, pasa y tiene un principio y un final, ¿no? A ver, en el chat dice Raúl, tan sencillo que era y por eso no saqué 10, efectivamente. O sea, la cuestión era sencilla, ¿no? Nada más decir cuál de todos estos mundos era y poner un par de imágenes que representara el mundo onírico, que representara la ciencia ficción, por ejemplo, que es al mundo que pertenece a Frankenstein. Entonces, con esto queda un poco más claro en qué consistía la actividad, o al menos esa diapositiva. Mucho más claro. Ok, excelente. Muy bien, entonces ahora ya puedo corregir mis errores para los próximos grupos. Qué bueno que ustedes me pudieron apoyar. Bien, y ya en general, ¿tienen alguna otra duda sobre lo que vimos el día de hoy? No. ¿No? ¿Algo sobre lo que se ve en esta semana? Hasta ahorita no. Perdón. Ok, gracias, Meili. Dime, Raúl. Y ahorita vas Eh, tú, Luis. no es sobre la actividad, bueno, de esta actividad, es sobre el foro. Sé que ahorita no voy a hablar sobre la actividad 6, pero nada más que tengo una duda. ¿Las aportaciones son por día o todas pueden ser un día completo? Ok, eso lo puedo responder ahorita rápido. Puede ser una por día o pueden ser todas el mismo día, pero tomen en cuenta que si Ah, mal no recuerdo es la aportación 4 en la que tienen que comentar con otro compañero. No se trata nada más de escribir un comentario y ya después de ese comentario, ya, ahí se acaba la participación. Se tiene que hacer un seguimiento de este comentario. Por ejemplo, si tú le hiciste un comentario a Luis, por ejemplo, y Luis te tiene que responder ese comentario y tú tienes que responder el comentario de respuesta y así, como si estuvieran en una publicación en Facebook y estuvieran ahí, como los que luego se arman, así que son un montón de comentarios que se andan tirando cosas porque es polémico, algo así, pero sin insultarse, sin tirarse comentarios ofensivos ni nada, sino sobre la actividad, platicando y comentando como si estuvieran cada quien aportando lo que cada uno entendió en la actividad o lo que entendió sobre el tema, ¿sale? o sea, como si estuviéramos dialogando, bueno, teniendo una conversación, pero la Efectivamente, ponemos ahí. Oh, ya. Ok, efectivamente. esta Entonces, es nada más mi duda. sí, Es efectivamente. todo. Entonces, tomen en cuenta eso porque si lo hacen todo el domingo, es probable que no le dé tiempo a su compañero o compañera a la que le comentaron de venir y responderles. Entonces, o responder ustedes a lo que les comentaron en sus publicaciones. Entonces, por eso, pueden hacerlo una por día, pueden hacerlos todos de jalón, pero tomen en cuenta esta circunstancia. Luis, ahora sí, puedes hablar si quieres. Bueno, es que ahorita, ya que ando retomando dudas, quería consultar lo del tiempo porque por más que lo investigué, ya vi videos, ya seguí leyendo y la verdad, pues no le entiendo a lo del tiempo sobre el fondo. Es así, Ok, no sé de dónde se saca o qué onda con eso. Por más que claro. comprenderlo, nomás no. No hay problema, mira, vamos a volver a abrir justo lo acabo de cerrar. Pero mira, vamos a
leer lo que dice aquí sobre el tiempo. El tiempo es la duración en la que se presentan los hechos. Puede ser objetivo o cronológico. Las horas, los días, etcétera, son explícitos. Subjetivo o psicológico es el tiempo que transcurre en la mente de un personaje. Son estos dos tipos de tiempo. No lo confundas que si tiempo presente, pasado, futuro, pretérito, pospretérito, que si pluscuamperfecto. Eso no tiene nada que ver aquí. Aquí lo que está tratando de que tú identifiques es el formato en el que te cuentan la historia. Por ejemplo, a ver, estábamos acá, creo. Sí, este capítulo que lo leímos hace, creo que fue en la semana 1, justo. Dice, sábado. Tengo ya la edición de Guerra y Paz del señor Tolstoy que logré conseguir en una librería de viejo en la avenida Álvaro Obregón. Y ahí vienen más cosas que pasaron el sábado. Más adelante, domingo. Debo tener un nuevo récord. Ayer leí 12 páginas de Guerra y Paz, estoy en déficit con 159. Hoy me tocarían 330.4. Y pasan más cosas el domingo. Después, lunes, resulta que no leí nada de nada. Y pasan más cosas el lunes. Y así va. Eso es un tiempo cronológico. Te está especificando el paso del tiempo con días. Por ejemplo, aquí no te marca horas, pero sí te está poniendo días. ¿Y qué sucedió cada día? Un tiempo subjetivo es como el que sucede aquí, justo en el primero que leímos. Buenos días, muchachos, exclama alegre y nadie sabe por qué el profesor de tercero de secundaria que recibe a sus alumnos a las 7 de la mañana. Yo odio que nos digan muchachos, pero lo prefiero sin duda a damas y caballeros o al muchísimo peor, jovencitos. Ese pequeño fragmento es un tiempo subjetivo. No te está diciendo en qué momento está pasando, cuánto tiempo dura, cuánto tiempo pasa ese diálogo. Eso es algo que está interior en la cabeza de nuestro personaje, ¿sí? Entonces es subjetivo. ¿Se pueden combinar en la misma obra? Por supuesto que sí. Tenemos este capítulo en donde te presenta un tiempo subjetivo y más adelante te presenta un capítulo donde el tiempo es objetivo, ¿sí? ¿Qué significa subjetivo y objetivo? Objetivo viene de objeto. Y significa que es tal cual como es, ¿sí? Por ejemplo, eh, si yo te pregunto, ¿qué es un teléfono celular? ¿Qué me podrías responder? Es un artefacto, un objeto. Ajá. Sí, Más, efectivamente, o creo. sea, me vas a dar una definición y un listado de las características de lo que contiene un teléfono celular, ¿no? Incluyendo sus funciones, incluyendo el cómo se ve o el cómo se puede presentar, y para qué te puede servir, ¿no? Esa es una definición. Eso es algo objetivo, ¿sí? Esa misma definición aplica para todos los teléfonos celulares. Si quieres hacer algo distinto o si quieres agregarle cosas distintas, incluso cambia. Puede ser un teléfono celular smartphone o puede ser un teléfono celular tipo Nokia de los viejitos o puede ser un teléfono celular de los primeritos que eran unos ladrillos con su antenota, ¿no? Por ejemplo. Y entonces la descripción puede cambiar, pero entonces ya tienes que hacer la especificación de qué objeto es el que quieres definir. Entonces, algo objetivo es algo que es así en 1, 2 o 3 lugares distintos, o muchos lugares distintos, o situaciones distintas. O sea, no cambia. Por ejemplo, el librito, el fragmento que te leí de lo que pasó el sábado, lo que pasó el lunes, lo que pasó el martes, es objetivo porque así como pasó el lunes, sábado y no sé qué, así lo que le pasó a él, eso mismo al resto de personas que estaban con él le sucedieron, ¿sí? Cuando es subjetivo, es porque lo que te está contando es algo que solamente está pasando en su cabeza. Es algo que solamente lo está percibiendo él, por eso es subjetivo. Subjetivo significa, viene de sujeto, de cómo lo ve una persona. Algo subjetivo, por ejemplo, es si te gusta o no el agua de limón.
Puede que te guste, puede que no te guste. Puede que te guste que esté ácida, puede que te guste que esté muy dulce y con un montón de azúcar. Puede que te guste con nada de azúcar y con poquito limón. O puede que te guste con un poquito de azúcar, pero un montón de limón, ¿no? O puede que te guste que tenga un montón de limón y un montón de azúcar, ¿no? O incluso puedes decir, no, pues a mí no me gusta el agua de limón solita, prefiero que venga con pepino, ¿no? Y entonces hago agua de limón con pepino. Y a mí me gusta más el agua de limón con pepino que el agua de limón solita. No sé. Eso es subjetivo, es algo que depende de cada quien. Entonces, el tiempo subjetivo depende directamente del personaje. Solo lo vive el personaje, solo pasa en la mente del personaje y solo te cuenta lo que el personaje está experimentando en ese momento, solo él, no lo que sucede a su alrededor. ¿Me expliqué? ¿Quedó ya un poco más claro o te confundí más? Ya un poco más claro. Ya con eso ya puedo unir todos los lazos. Ok, perfecto. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Bueno, asumo que en este momento nadie más tiene dudas. Si de repente se llegan a acordar ahí a punto de dormir, sí tenía una duda, mándenmela al mensaje si quieren y trataré de respondérselas ahí o las respondemos en la siguiente sesión. Anótenlas incluso si quieren mejor preguntarlas en la sesión para que no se les olvide, anótenlas por ahí y me las llevan a la próxima sesión. La próxima sesión será este viernes a las 4 como de costumbre y vamos a revisar el foro y vamos a revisar un tema muy interesante que es la estética y la experiencia estética, que es el tema precisamente del foro. Si ya empezaron a ver lo del foro y todo eso y tienen dudas sobre los temas, pueden adelantármelas si quieren para que también las incluya en la explicación del viernes y si no, el mismo viernes me pueden aventar la pregunta. Dime, Meili, me confundo porque dice David, quiero decir David. Dime, Meili. No me pude unir al grupo de Teams, lo intenté y me tuve que meter. A nosotros nos dieron correo institucional con Google y ya lo intenté porque busqué en internet y me decía que sí podía abrir Teams con el correo institucional, pero no me dejó. Por eso estoy conectada a través del correo institucional de la universidad de mi esposo, porque aquí sí me aparecía equipos y sí me aparecía meter el código, pero metí el código y no me dejó. Ok. Raúl, ¿puedes compartirnos cómo fue que tú lograste unirte al equipo? Hola, ay, otra vez hola. Mira, yo le comenté al asesor que de hecho le estuve mandando mensajes porque yo tampoco podía desde mi teléfono crear la cuenta en Teams porque yo estaba ingresando mi correo personal y a la hora de ingresar el correo institucional no me dejaba crear la cuenta, no sé por qué, decía que porque tenía los guión bajos, no sé, me marcaba el error, pero lo quise intentar en la computadora y lo ingresé, o sea, abrí la página de Teams normal y creé la cuenta y ¿qué crees? Que con el correo institucional sí me lo dejó abrir, o sea, la computadora sí pude y de hecho ahorita pues estoy aquí con el correo institucional, pero lo hice desde la computadora, no lo hice desde mi celular, no sé si te sirva. No sé si quede claro o no. Sí, es que por ejemplo yo tengo una Chromebook y pues es básicamente un celular con pantalla más grande, así que no sé si sea por eso, porque ni en mi celular ni en la Chromebook. No, es que en el celular no, bueno, yo lo intenté y no se puede. De hecho, le estuve mandando mensajes de la, se llevó junto de la mano con la actividad que tampoco la abría. No la pude realizar en mi teléfono, lo tuve que hacer en la computadora, porque no se puede en el teléfono hacer. O sea, por eso no sé, Gracias, Raúl. no Meili, sé qué pase. ¿tu Chromebook tiene Windows o tiene Android? Android. Ese puede ser el problema. Entonces, ¿qué es lo que le estaba sucediendo a Raúl? Por eso te menciono lo del teléfono. Si tienes una Sí, porque computadora, mi teléfono es Android. ok, gracias, Raúl. Si tienes alguna computadora en la que puedas nada más ingresar al equipo, para que puedas primero iniciar sesión con tu correo institucional,
y después ingresar al equipo. Ya después de eso puedes hacerlo desde el teléfono sin ningún problema o con tu Chromebook que tiene la aplicación en Android, ¿sí? Inténtalo así y si no, mándame un mensaje y vemos cómo se resuelve, ¿sale? Ok. Entonces déjeme pedir prestada una porque esta justamente me la compré para la prepa. Sí, ayuda y no tiene nada de malo. Incluso puedes irte si quieres nada más a un ciber, porque lo único que vas a necesitar es iniciar la sesión para que el sistema de Microsoft y de todos ellos den de alta tu cuenta y entonces ya la vas a poder Ah, ingresar tanto en Android como en Apple, sí. como cualquier otro sistema operativo de teléfonos celulares o de Pues sí, computadoras. de hecho nada más es, como dice el asesor, nada más es crear la cuenta y ya después tú básicamente en tu teléfono ya puedes entrar así. Ingresas tu correo institucional, ingresas tu contraseña y ya puedes entrar normal. O sea, y hasta en tu teléfono ya te aparece grupos. O sea, a mí tampoco me aparece ese apartado de grupos con la otra cuenta, pero ya ahorita ya me aparece grupo, o sea, como, y te pide el código que nos mande el asesor y todo. O sea, nada más es ir al ciber y crear tu cuenta. Ya llegas a tu casa, metes tu contraseña, tu correo y ya te abre normal. Y ya. Excelente. Gracias, Raúl. Entonces, lo intentamos así, Meili. También que les sirva a los demás, si es que tampoco podían. Inténtenlo así y si no, comuníquense otra vez conmigo y vemos cómo se resuelve. ¿Sale? Y por ejemplo, ahorita estoy en una cuenta de la UNAV. Ajá. Y aquí sí me aparece equipos y le metí el código que nos mandó y de hecho le mandé a usted un screenshot por correo que me decía que estaba erróneo el código o que intentara con otro. Es por la cuestión del correo institucional. O sea, como este grupo fue creado con un correo institucional de Prepa en línea CEP, solo acepta correos institucionales de la Prepa en línea CEP. Entonces, si quiere entrar alguien externo a la Prepa en línea CEP con un correo personal o con un correo de otra institución, no le va a permitir el acceso. Con razón. Aquí. Ya me quedó claro. Gracias. Ok. Bien. ¿Ya nadie más tiene alguna duda, comentario, pregunta? Pues de No. hecho, bueno, perdón. A ver, no se preocupen. Noraimi, tú no habías hablado en toda la sesión, puedes hablar y ahorita te doy tantito la palabra. ¿Me esperas tantito, Raúl? Sí, era del correo, nada más era. Ok. Dime, Noraimi. No, solo quería preguntar, bueno, yo entré con mi correo de pues el mío. ¿De dónde sacó el correo institucional? El correo institucional ¿Dónde se encuentra? te lo debieron de haber mandado cuando comenzaste la prepa. O sea, debe de estar por ahí, tal vez, si no lo encuentras entre tus correos viejos, búscalo tal vez en spam. Mm, Y si de plano no lo encuentras, escribe al correo de soporte técnico explicándoles que te falta tu correo institucional, que no lo tienes. Y ellos te van a proporcionar entonces tu cuenta de correo con tu contraseña para que puedas ingresar. ok, sí, nada más era eso. Es que mis correos los borré. Ok. Entonces, esa era mi duda. Ok. Muy bien. Haz eso. Manda un mensaje al soporte técnico y ellos te resuelven. Ok, gracias. ¿Sí? Ahora sí, Raúl, ¿me decías? No, nada, que era de que sí era bueno darlo de alta porque no sé, no me acuerdo si en el módulo pasado la asesora nos dijo que era bueno darlo de alta, que porque en varias aplicaciones era como que tener gratis la aplicación para las videosesiones. En ese sentido, no sé si por eso. Y diferente a lo Sí. de la compañera que dice ahorita, no sé si les sirva. Yo di de alta mi correo, bueno, se dio de alta solo, yo nada más abrí el correo, pero a la hora de checar mi perfil, automáticamente se jaló el correo institucional, lo jaló a mi perfil, o sea, mi perfil de Propane y quitó el personal. No sé qué pasó ahí,
que quitó o puso los dos y yo sin tener cuenta, ahí lo puede checar, ya nada más ella ingresa el correo y tu nueva contraseña ya. Muy bien, gracias, Raúl. Bueno, entonces, pues hay que estar atentos a ver qué onda con esto del correo institucional, ¿no? Porque sí tiene muchos beneficios tener correo institucional. Mientras yo estuve estudiando, gracias al correo tuve gratis Windows, tuve gratis Word, Excel, PowerPoint, Teams, por ejemplo. O sea, tuve muchísimos beneficios mientras tuve el correo institucional, y ustedes también los pueden aprovechar. Entonces, bueno, si ya no quedan más dudas, preguntas, nada que comentar, creo que podemos entonces ir cerrando la sesión. Voy a dejar de grabar.